Hola a todos, amigos de Accesibilidad Universal. Aquí estamos en un nuevo episodio en el que, como ya os comentaba la semana pasada, vamos a seguir viendo las novedades que nos ha traído iOS 15. Al igual que la semana pasada veíamos una novedad general que era los modos de concentración, que no era una cosa específica de accesibilidad. Hoy, en cambio, sí vamos a ver algo específico de accesibilidad. Y es lo que iOS ha llamado, lo que Apple ha llamado configuraciones rápidas de VoiceOver. Bueno, vamos a ver primero qué es, para qué sirve y luego vamos a entrar dentro y ver cómo funciona y qué es lo que hace y, en fin, verlo in situ. Bueno, ¿esto qué es? Esto es una cosa que sustituye y complementa, más complementa que sustituye, diría yo. Lo que pasa es que para algunas personas a lo mejor directamente sustituye al rotor. Bueno, para empezar, ¿qué es el rotor? El rotor, sabéis que es eso que tiene VoiceOver, ese elemento que se activa y nos movemos por él haciendo este gesto en la pantalla con los dos dedos, con el índice y el corazón, teniéndolos separados en la pantalla y girando la mano hacia la izquierda o hacia la derecha, y que hace este sonidito clic, 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 clic. Y que entonces, y que nos lleva por distintas, nos presenta diferentes ajustes de VoiceOver que podemos modificar. Por ejemplo, el idioma, la velocidad, la puntuación, la entrada de braille en pantalla y, en fin, la descripción de imágenes, el reconocimiento en pantalla, en fin, muchas cosas, ¿no? Sabéis que tenemos en ajustes, donde dice rotor, ahí tenemos todo lo que hace el rotor, todas las posibilidades que hay. Entonces ahí activamos y desactivamos opciones, y en función de lo que nosotros tengamos activado es lo que nos figura en el rotor cuando nosotros estamos en cualquier lugar del teléfono, en cualquier aplicación, y utilizamos el rotor girando, haciendo ese gesto de giro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, hay gente, y a mí esto me lo han comentado, que se le da mal esto del rotor, que les resulta incómodo, porque pues eso de girar la mano de esa manera, pues hay gente que no le resulta fácil, sencillo. Y entonces, para esa gente sí que las configuraciones rápidas de VoiceOver pueden ser un sustitutivo al rotor, porque en realidad no coinciden todas y ahora lo vamos a ver. Vamos a ver primero qué es todo lo que tiene el rotor y luego qué es todo lo que tienen las configuraciones de VoiceOver, las configuraciones rápidas de VoiceOver. Entonces, no todos los elementos son exactamente los mismos. Hay algunos que están en el rotor y no están en las configuraciones, y probablemente viceversa también. Ahora lo veremos. Con lo cual, a lo mejor no para todo, pero hay muchas cosas que están en los dos. Por ejemplo, pues la puntuación, la entrada braille, el idioma, la velocidad, el volumen, la velocidad de habla y demás. Entonces, todo eso se puede configurar de una manera o de otra. A quien no le gusta el rotor, pues directamente, en vez de tenerlo en el rotor, puede ir a las configuraciones rápidas de VoiceOver, que además hay un gesto rápido que son 4 toques con 2 dedos, y puede configurarlo desde ahí, si le resulta más sencillo. Pero aparte de, con lo cual, esto para quien se le da mal el rotor y no le gusta. Pero, como os decía, no todos los elementos son los mismos, y puede suceder, también es un complemento al rotor para quienes usamos el rotor tranquilamente, sin problemas. ¿Por qué? Porque puede suceder que en el rotor no queramos tener muchas cosas. A lo mejor en el rotor realmente con tener lo que más utilizamos, pues yo que sé, en mi caso el braille y pues poco más utilizo yo, el movimiento por palabras, por caracteres y por líneas. Pues eso, con tener esas 4 cosas voy que chuto. El resto de cosas prefiero a lo mejor tenerlas en vez del rotor, que así, para llegar de una a otra, no tengo que andar girando toda la mano, que a veces hasta es complicado. Pues si tengo menos cosas en el rotor, activadas en el rotor, tengo que girar menos, y cuando necesite alguna de las otras opciones, por ejemplo cambiar de idioma, pues me voy a las configuraciones rápidas de VoiceOver y lo ajusto desde allí, por ejemplo. O sea que en ese sentido puede ser también complementario. Podemos elegir, para que el rotor no se nos haga muy grande y no tengamos que hacer mucho giro y no tengamos muchas cosas en el rotor, pues podemos elegir tener unas cosas, quizá las que más usemos, porque es a mí me resulta más rápido, pero bueno, a lo mejor es falta de costumbre, tenerlas en el rotor, y otras cosas que sí queremos tener activadas porque nos son útiles, pero que utilizamos un poquito menos, pues las tenemos en las configuraciones rápidas de VoiceOver. Con lo cual, así complementamos con los dos. Bueno, y entonces ahora vamos a ver primero quiero que veáis qué es lo que tenemos en el rotor por un lado, qué es lo que tenemos luego en las configuraciones de VoiceOver, y luego vamos a ver cómo funcionan estas últimas. Entonces, cogemos nuestro iPhone, le subimos el volumen lo primero, porque si no, vamos a ver, le subimos aquí el volumen
Toca 2 veces para ver. Perfecto. Y nos vamos a ajustes. WhatsApp. Mail. Ajustes. Accesibilidad. Wi-Fi. Modo. Tiempo. Centro de pantalla. Pantalla. Accesibilidad. Las funciones VoiceOver. de accesibilidad te ayuda. Visión. VoiceOver. Sí. Doble toque. Entramos. VoiceOver. Activado. Mirad, ahora vamos a ir al rotor. Toca 2 más. Leer. Braille. Verbos y audio. Comando. Actividad. Rotor. Acciones. Mira, rotor y acciones del rotor. Entramos en el rotor. 2 toques aquí donde pone rotor. Ojo, porque primero tenemos rotor y luego acciones del rotor. Nosotros vamos a entrar donde dice rotor. Seleccionado. Caracteres. Mirad, y ahora nos vamos al principio. Mirad, y todo lo que tenemos. Seleccionado. Caracteres. Seleccionado caracteres, perfecto. Esto es para que yo pueda moverme por la pantalla, en la pantalla por caracteres. Reordenar caracteres. Reordenar, vale. Seleccionado. Palabras. Seleccionado palabras, sabéis que cuando nos dice reordenar es porque nosotros podríamos cambiar el orden. Por ejemplo, si en vez de caracteres y palabras queremos tener primero las palabras y luego los caracteres, pues palabras. le daríamos aquí. Botón. Arrastrable. Le daríamos aquí al botón y entonces un sonido y luego arrastra para reordenar. pues Acciones eso es lo que disponibles. está diciendo, tocar hasta mantener pulsado. Yo esto la verdad no lo movería, sinceramente lo dejaría como está. Tendríamos que dar 2 toques manteniendo el segundo pulsado y entonces arrastrar hasta donde queramos. Bueno, esto es, la verdad yo esto os desaconsejo hacerlo. Seleccionado. ¿Veis? Líneas. Seleccionado líneas, Reordenar líneas. Selección de texto. selección de texto. Yo esto por Acciones ejemplo no lo tengo disponibles. seleccionado, por tanto no lo tengo en el rotor. O sea, lo que, como esto ya supongo que lo sabéis, cuando aquí en el rotor me va diciendo seleccionado es que son cosas que yo tengo en el rotor y que si yo voy girando el dedo con el rotor, los dedos, me aparece esto. Por tanto, me aparece las caracteres, palabras y líneas para ir moviéndome por caracteres, por palabras, por líneas. Selección de texto no lo tengo seleccionado. Reordenar. Seguimos. Velocidad de habla. Velocidad de habla tampoco lo tengo Acciones seleccionado. Reordenar. Volumen. Volumen, Atenuación de audio. atenuación de audio, Puntuación. puntuación, Sonidos. sonidos tampoco lo tengo seleccionado. Indicaciones. Indicaciones tampoco. Seleccionado. Idioma. Idioma sí, Atenuado. lo tengo seleccionado. Reordenar seleccionado. Entrada braille en pantalla. Entra y abrir en pantalla. Escritura. Escritura, esto no. Contenedores. Contenedores. Encabezamientos. Encabezamientos. Enlaces. Enlaces. Controles de formulario. Controles de formulario. Tablas. Tablas. Listas. Listas. Puntos de referencia. Puntos de referencia. Artículos. Enlaces Esto es para visitados. navegación de internet. Enlaces no visitados. Enlaces visitados no visitados. Botones. Campos de texto. Campos de texto. Campos de búsqueda. Campos de búsqueda. Imágenes. Texto estático. Texto Acciones. estático. Zoom. Mismo ítem. Zoom mismo ítem. Navegación vertical. Modalidad de escritura. Hay mogollón de cosas. Destino de audio. Como veis. Seleccionado. Tabla de braille. Tabla de braille, pues sí. Actividades. Actividades. Deslizar No lo para tengo escribir. seleccionado. Deslizar. Velocidad del avance automático de braille. Vale, velocidad del avance Describir las automático, imágenes. describir imágenes, Reconocimiento de pantalla. reconocimiento de pantalla. Toque directo. Sabéis que esto es para ver Acciones el disponibles. reconocimiento de pantalla por si hay alguna aplicación que no es accesible. VoiceOver intenta leer los botones y entonces pues a veces lo consigue. Toque directo. Toque directo, Estilo de navegación. estilo de navegación Reordenar y estilo ya de está. navegación. ¿Veis? Y ya se Estilo despliega. de navegación. Esto es todo lo que hay, nosotros podemos meter en el rotor. Claro, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay muchas, ¿por qué hay cosas que no nos conviene tener en el rotor? Y que, por ejemplo, ahora veremos, nos conviene tener esta nueva opción de las configuraciones rápidas de VoiceOver. Por ejemplo, imaginaos la velocidad de habla o el volumen. Sin querer, a veces se te mueve el rotor. Entonces, si se te mueve el rotor, pues el rotor a veces te sube o te baja el volumen o te sube o te baja la velocidad de habla y eso es un rollo, ¿no? Eso es un fastidio. Pues bueno, pues por eso lo tenemos desactivado. ¿Que lo queremos activar en las configuraciones rápidas? Perfecto, porque ahí no se va, a diferencia del rotor, ahí no le vamos a dar sin querer. Ahí es muy claro, tenemos que dar 4 veces con 2 toques. Es un gesto clarísimo que no sucede como el rotor, que se nos gira sin querer a veces y tal. Entonces, bueno, esto es todo lo que tiene el rotor. Vamos a salir del rotor. VoiceOver. Botón atrás. VoiceOver. Insisto, Rotor, ojo, id botón. al rotor, no a acciones del rotor. Porque botón. mirad, si vais a acciones del Editar rotor, apps en pantalla inicio. Apps con toque directo. es otra cosa que no Editar tiene que apps en ver. pantalla inicio. Editar Apps con acciones, toque directo. aplicaciones El con toque permite directo, VoiceOver el control. toque El directo, esto, permite con lo cual, VoiceOver. acciones del rotor, esto Botón dejadlo, atrás. no hagáis nada aquí. VoiceOver. Vosotros tenéis que ir cuando queráis quitar o poner elementos en el rotor, hay que ir a rotor, ojo, a rotor y no a acciones de rotor, sino a rotor. Vale, entonces seguimos barriendo hacia la derecha, seguimos en ajustes, accesibilidad, VoiceOver, entonces tenemos aquí el rotor. Rotor. Botón. Yo voy a subir más el volumen porque yo creo... Rotor. Rotor. Botón. Acciones del rotor. Esto hemos dicho Botón. que nada. Escritura. Escritura. Botón. Ajustes rápidos. Ajustes Botón. rápidos. Esta es la nueva función que nos trae iOS 15. Vamos a entrar aquí. Seleccionado. Actividades.
Y entonces, Acciones disponibles. Ajustes rápidos. ¿esto qué pasa? VoiceOver. Para empezar, Botón atrás. él ya por defecto, yo esto no lo he tocado, entonces él por defecto trae muchas cosas seleccionadas. Nosotros ahora vamos a pues quitar las que queramos. ¿Y qué pasa? Pues que si luego nosotros vamos con el gesto rápido, con el 4 toques con 2 dedos, pues nos van a aparecer únicamente las cosas que nosotros tengamos seleccionadas, al igual que sucede en el rotor. O sea, nosotros cuando vamos al rotor vemos todo y en cambio cuando giramos el rotor solo vemos lo que nosotros hemos incluido en el rotor. Pues aquí es igual. Si vamos a las configuraciones rápidas, de esta manera desde ajustes nos enseña todo, lo seleccionado y lo no seleccionado, y en cambio si le damos 4 toques con 2 dedos solo nos va a mostrar lo que nosotros hemos seleccionado. Entonces, estamos aquí, VoiceOver, Botón, ajustes rápidos. ajustes rápidos, Seleccionado. Actividades. seleccionado actividades. Acciones Yo, por disponibles. ejemplo, Ajustes rápidos. Ajustes no quiero seleccionarlo. seleccionado. Para Actividades. deseleccionar le doy 2 toques. Acciones disponibles. Actividades. ¿Veis? Ajustes, Entonces ya no me dice, actividades. ¿veis? No me dice seleccionado porque ya lo Acciones he disponibles. deseleccionado. Reordenar actividades. Reordenar Botón, actividades. arrastrable. Esto es lo mismo, esto es lo que yo os Toca decía. 2 veces y bajar. Mirad, incluso no hace falta tocar 2 veces, aunque este te diga que tocas 2 veces, tú, si hacemos flick, si barremos con un dedo para abajo, nos dice bajar. Activar. Por omisión. Bajar. Activar. Bajar. Bueno, aquí no dice por subir, omisión. porque es el primer elemento, Deslízate efectivamente. hacia arriba o abajo Pero para mirad, reordenar si vamos al seleccionado. siguiente, Atenuación ¿veis? de audio. Atenuación de audio seleccionado, pues yo Deslízate no lo hacia quiero arriba o seleccionar, lo abajo para quito, atenuación doy 2 de toques audio. y lo deselecciono, ¿veis? Entonces ya no me dice Atenuación de seleccionado. audio. Y mirad, si aquí le doy a reordenar, atenuación de si le audio. doy, Botón. ojo, Arrastrable. vamos a ver, para moverme de una opción a otra es barrer siempre hacia la derecha. De izquierda a derecha, de derecha a izquierda. En cambio, para reordenar es de arriba a abajo. Mirad, si yo estoy aquí, Reordenar atenuación de audio. si yo Botón. reordenar Arrastrable. atenuación de audio. Toca 2 veces y mantén pulsado. Espera hasta que Bueno, oigas pues- un sonido y luego arrastra para reordenar. Bueno, pues- Deslízate hacia arriba o abajo para seleccionar una acción personalizada y toca 2 veces para activarla. Si yo le doy Subir. para abajo, subiría. Entonces, ¿qué pasa? Que se me pondría aquí. Trasladada sobre actividades. ¿Ves? Trasladada sobre Reordenar actividades. Entonces, ¿qué tengo aquí? Reordenar Mira, ¿ves? atenuación de Tengo audio. activación de audio Deslízate delante hacia de arriba o abajo para actividades. seleccionar ¿Veis? una acción Que yo ahora lo quiero volver a bajar. Botón. Voy Arrastra- aquí, reordenar reordenar audio. atenuación Botón. de audio, voy hacia Arrastrable. abajo, Bajar. bajar. ¿Le doy 2 toques? Trasladada bajo actividades. Trasladar Reordenar bajo actividades, ¿veis? Entonces yo que tengo aquí, Ajustes mirad, rápidos. actividades y Reordenar vuelvo a tener atenuación atenuación de audio después de actividades. O sea, Deslízate que por hacia mucho arriba que nos diga aquí para VoiceOver acción personalizada y toca 2 veces para activarla. que toquemos 2 veces y que luego demos 2 toques manteniendo el segundo pulsado y arrastremos y tal, es mucho más sencillo. Le damos para arriba, para abajo, con el dedo, flick arriba, flick abajo, y él solo nos dice subir o bajar. Y entonces le damos 2 toques, un subir o bajar, y te la pone antes o después del anterior. Lo de tocar, dar 2 toques, mantener el siguiente pulsado y arrastrar. A ver, eso si la queremos colocar, efectivamente, esto solo sirve para subir y bajar, pues delante de otra que tengamos. Lo de los 2 toques con el segundo pulsado y arrastrar, eso si la queremos poner, por ejemplo, la que está la segunda, la queremos poner la quinta o la sexta. No queremos arrastrarla solo de una para otra, o sea, no solo de la anterior a la siguiente, sino más lejos. Vale, entonces para eso hay que hacerlo así, pero si queremos ir simplemente de arriba, o sea, la que está la segunda ponerla a la primera, la que está la tercera a la cuarta, pues no hace falta hacer eso, simplemente con darle para abajo aquí en reordenar, pues le damos para abajo. Activar, bajar. Bueno, aquí, perdón, Reordenar cojo la atenuación segunda, de subir, bajar, ¿veis? Le das una vez para abajo, Activar, por subir. bueno, una vez subir, 2 Bajar. bajar, ¿vale? Es para arriba o para abajo, entonces. Y le das 2 toques aquí y te la pondría antes o después, antes si es subir, después si es bajar, de la opción anterior. Bueno, seguimos. Seleccionado. Avance automático de braille. Avance automático de braille, seleccionado, Deslízate este la hacia vamos a arriba. dejar. Reordenar avance. Seleccionado. Seleccionado, cambio de tono, también, Reordenar, ¿vale? seleccionado. Seleccionado, confirmación por voz del rotor. ¿Esto qué quiere decir? Deslízate hacia arriba o abajo Esto, para por ejemplo, seleccionar creo una antes no acción existía. Esto personalizada tú ahora dos veces en el rotor, cuando te dice, por ejemplo, idioma, ya te dice lo que tienes seleccionado. Idioma, español por omisión, por ejemplo, en nuestro caso. Antes solamente te decía idioma, ahora ya te dice lo que tienes seleccionado. Es gracias a esta opción de aquí. Seleccionado. Confirmación Confirmación por voz del rotor. Reordenar seleccionado. Cursor grande. Seleccionado cursor grande, yo esto es para Deslízate hacia arriba o los abajo para ambliopes, seleccionar una como acción yo, los personalizada deficientes y toca visuales, dos como veces yo no para veo, activar. pues esto, Cursor grande. ¿ves? No lo quito, Cursor o sea, lo grande. quito, lo deselecciono. Deslízate hacia Mirad. arriba o abajo. Reordenar cursor Seleccionado, Descripciones de descripciones imágenes. de imágenes. Yo tampoco, Deslízate hacia arriba o bueno, abajo tampoco para me seleccionar interesa, una acción lo quito. personalizada y toca descripciones de imágenes. ¿Veis? Y ahora ya no me dice Descripciones seleccionado de porque yo le he dado imágenes. 2 toques y con 2 toques lo Deslízate hacia- deselecciono. Reordenar seleccionado. Descripciones multimedia. Descripciones multimedia, Reordenar seleccionado. Deslizar para escribir. deslizar para escribir. Deslízate hacia Luego, arriba. porque como Deslizar no para escribir. escribo con el teclado normal, pues Reordenar lo quito. seleccionado. Dirección de los gestos. Dirección de los gestos, esto no sé qué es. Muy bien. Seleccionado. Entrada braille. Así que lo dejo entrada braille, por supuesto que Seleccionado. sí. Enviar a HDMI. Enviar HDMI. Reordenar. Seleccionado.
Estilo de escritura. Estilo de escritura. Deslízate hacia seleccionado. dejar. Estilo de navegación. Estilo de navegación, vale, lo dejamos. Explorar imágenes. Explorar imágenes. Eso sí. Seleccionado. Idioma. Idioma. También. Seleccionado. Indicaciones. Indicaciones. Seleccionado. Leer notificaciones Leer notificaciones, esto sí. Seleccionado. Mensajes de aviso en braille. Mensajes de aviso en braille, seleccionado. creo que sí. Panel de subtítulos. Panel de subtítulos. Deslízate hacia arriba o abajo bueno, para esto lo voy a seleccionar. quitar. Panel de Doy subtítulos. 2 toques y lo deselecciono, ¿veis? Ya no me dice seleccionado. Quiere Reordenar decir que panel lo de he subtítulos. deseleccionado. Seleccionado. Pronunciar al escribir en Pronunciar al el teclado escribir en el físico. teclado físico. Bueno, Seleccionado. pronunciar al escribir en el teclado vertical, vale. Seleccionado. Virtual. Puntuación. Seleccionar puntuación. Deslízate hacia arriba o abajo para seleccionado. Puntuación. Y me dice que Puntuación. Reordenar. Seleccionado. Reconocimiento de pantalla. Reconocimiento en pantalla. Este sí. Seleccionado. Respuesta fonética. Respuesta fonética, sí. Esto, Seleccionado. respuesta fonética, pues es que te diga, a lo mejor si tú te dice Q, pues te dice querido, ¿no? Y Inés, pues eso. Seleccionado. Salida braille. Salida braille, sí. Seleccionado. Sonidos. Selecciona sonidos, vale. Seleccionado. Tablas de braille. Tablas de braille, por Seleccionado. supuesto. Toque directo. Toque directo, no. Desliza. Toque directo. Seleccionado. Velocidad de habla. Velocidad de habla, también voy a quitar. Reordenar. Seleccionado. Volumen. Volumen. Deslízate hacia arriba o abajo para Esto lo dejaré reordenar y ya volumen. está. Y ya no hay nada más. ¿Veis que son distintos? Porque en el rotor veis que teníamos, por ejemplo, caracteres, palabras, líneas, seleccionar texto, que eso aquí no está en los ajustes rápidos, por ejemplo, con lo cual eso nos conviene tenerlo seleccionado en el rotor. Pero, por ejemplo, idioma, por ejemplo, idioma en el rotor a mí me parece atenuado, con lo cual ese no lo podemos quitar, pero no sé. Bueno, el braille sí que lo dejamos porque pues es muy útil, ¿no? Yo, por lo menos, en mi caso, pero por ejemplo, no sé, la puntuación o que esas cosas también está, o el reconocimiento de imágenes, o pues en el rotor podemos dejarlo sin seleccionar y lo seleccionamos aquí, por ejemplo, y así el rotor no tiene tantos elementos dentro y no es tan grande. Y cuando giremos, pues no tenemos que girar tanto para encontrar una cosa u otra. Bueno, y entonces, vale, aquí tenemos ya lo que hemos seleccionado, lo que hemos quitado. Salimos de ajustes. VoiceOver. Botón atrás. Yo me voy a mi pantalla, salgo de ajustes, salgo de accesibilidad. Ajustes. Saco de ajustes, perfecto. VoiceOver. Sí, Ya accesibilidad. está. Estoy aquí. Pantalla de inicio. Fondo de pantalla. No. Ajustes. Me salgo de Encabezamiento. ajustes. App Store. Botón. Selector Me de salgo. app. Ajuste. Cerrar ajuste. Doc. Ajustes. Y entonces ahora yo estoy en mi pantalla Toca dos. principal. Sobre- Mirad que Apple tengo Store. aquí App Store. mis aplicaciones. Toca dos Perfecto. veces para abrir. Mirad, acceder al rotor lo sabemos. Con el gesto con los dedos índice y corazón de la mano derecha, los que seáis zurdos, pues supongo que con la izquierda, le damos, giramos, ponemos los dos dedos en la pantalla separados y giramos. Tabla de braille. Tabla de braille, entrada de braille, Vertical. palabras, Caracteres. acciones, Tabla de braille. tabla de braille, entrada de braille. Tabla de acciones. Caracteres. Palabras. Idioma. Y yo no tengo nada Provisión. más, ¿veis? Entrada braille en pantalla. Orientación bloqueada. Horizontal. Vertical. Mirad, por ejemplo, Caracteres. caracteres, acciones, Activar. Tabla de braille. tabla de braille, por omisión, vale, no me dice Entrada cuál. braille en pantalla. Entrada braille en Orientación pantalla, bloqueada. Vertical. por ejemplo, Caracteres. idioma, acciones, mirad. Tabla de braille. Entrada braille. Idioma. Pues aquí no me dice el español, bueno. Y entonces este es el rotor. Entonces, pero si yo quiero ir a los ajustes rápidos de VoiceOver, el rotor se mueve así. Y si yo quiero ir a esta nueva función de ajustes rápidos de VoiceOver, le doy 4 toques con 2 dedos. Palabras. 1, 2, 3, 4. Ajustes de VoiceOver. Ajustes de Encabezamiento. VoiceOver. ¿Veis? Y entonces, mirad, Ok. Botón. Filtro. Campo de búsqueda. filtro. Ahora vamos a ver esto. Avance automático de Avance braille. automático de 0,95 braille. Cambio de tono. Cambio de tono. Confirmación Por voz del rotor. Activado. ¿Veis? Ajustable. Solamente me dice aquí las Toca dos cosas para cambiar el que yo ajuste. tengo seleccionadas. Descripciones multimedia. Descripciones multimedia, dirección de los gestos, entrada braille, varios puntos en vídeo. ¿Veis, por ejemplo, que me quita, por ejemplo, estilo de escritura, pero me ha quitado la de escritura deslizando, por ejemplo, porque yo no la he seleccionado? O sea, es decir, si yo voy a ajustes, accesibilidad, ajuste rápido de VoiceOver, ajuste rápido de VoiceOver, ahí tengo todo lo que hay dentro de esta función. Lo que está seleccionado y lo que no está seleccionado. Entonces yo selecciono lo que quiero. Pero luego, si ya me voy a la función rápida, a los 4 toques con 2 dedos, ya solo me aparece lo que yo he seleccionado. Por eso es muy importante seleccionar lo que necesitemos. Y entonces, aquí yo puedo modificar los parámetros, por ejemplo. Enviar a HD. Dirección de los descripciones confirmación por voz del pues, cambio de tono. Avance Avance automático de braille, 0,95, por ejemplo. Pues mirad, botón, si yo voy para abajo, Deslízate hacia arriba, 17,9 segundos, 17,9 331 no sé qué segundos. 6.468,23. ¿Veis? Va cambiando. 126.128. Va cambiando, ¿veis? Cambio de tono. Cambio de Activado. tono, Ajustable. por ejemplo,
Toca 2 veces para cambiar. ¿Veis? Pues aquí cambio de tono. Desactivado. Si yo le vuelvo a dar clic hacia abajo. Para cambiar el ajuste. Cambio de tono. Activado. ¿Veis? Filtro. Campo de búsqueda. Por ejemplo, yo que sé, mirad las tablas, tengo aquí las tablas Braille, por ejemplo, que esto es muy sencillo. Idioma español. Idioma español, por ejemplo. Idioma español. Aquí tengo dos opciones. Si yo le doy lo más fácil, flick hacia arriba o hacia abajo. Francés. Inglés. Ruso. Portugués. Alemán. Alemania. ¿Veis? Habla con la voz alemana, pero no dice Deutsch, dice alemán. Portugués. Portugal. Portugués, Portugal, lo hice bien. Italiano. Italia. Italiano también, yo no sé por qué. Español. España. Español. ¿Veis? Yo haciendo flick hacia arriba, hacia abajo, puedo ir cambiando de idioma. Y mirad, si yo cambio el idioma, o sea, quiero deciros que desde aquí puedes cambiar cualquier configuración, porque yo le pongo aquí al francés. Español. Français. Le cambio aquí al francés y me salgo yo de aquí. ¿Veis? Pero yo me voy a la página principal Apple Store. y este me habla en francés. ¿Veis? Habla en español con acento francés. ¿Veis? Pues entonces vuelvo aquí, 4 toques con 2 dedos. Ajuste de voiceover. Ajustes de voiceover, ¿veis? Me vuelvo al idioma. Entrada Braille. Enviar a HDMI. Estilo. Explore. Idioma. Français. ¿Veis? Esto no cambia el idioma de la interfaz, de la pantalla. Simplemente te cambia el idioma del... bueno, eso sí te lo hice en francés. Me vuelvo flick para arriba. Español. España. Ya está. Y si yo ahora... O sea, que con un simple flick puedo cambiar de idioma. Ajustable. ¿Y si yo le doy al botón? Desliz. Idioma. Pues encabezamiento. y me voy... Seleccionado. Español. España. Italiano. Italia. Pues me pone los idiomas que yo tengo. Portugal. Igualmente. Alemán. Alemania. Si yo quiero cualquiera de estos, inglés, francés, pues imaginaos que le doy aquí al alemán. Alemania. 2 toques. Auswahl. Alemán. Alemania. ¿Veis? Pues es el mismo efecto que hace el flick para arriba y para abajo. O sea, si yo le doy 2 toques y empiezo a moverme hacia la derecha, flick a la derecha e izquierda, me vuelve a poner todos los idiomas, que es el mismo gesto que si, sin dar 2 toques, sin entrar en la voz de idioma, en el ítem de idioma, le doy para arriba y para abajo con el flick. Con lo cual, me vuelvo aquí, español, España, pues. Seleccionado. Ya está. Español, francés, y entonces, pero en este caso, ojo, si yo he entrado a idioma con 2 toques, tengo que salir, con lo cual tengo que venirme a la esquina superior izquierda. Ajustes de voiceover. Botón Y atrás. salir. Ajustes. Tengo que salir Enviar de HDMI. idioma, ¿veis? Y ya estoy aquí. Explorar imágenes. Idioma. Indicaciones. ¿Veis? Indicaciones. Leer notificaciones. Por ejemplo, siempre. leer notificaciones siempre. Ajustable. Si yo hago flick para abajo, siempre que dice ajustable, quiere decir que podemos movernos con flick para arriba y para abajo. Si me muevo para abajo, cuando me voy para abajo, tengo que ir luego flick hacia la izquierda y hacia la derecha para ver. Notificaciones siempre. Desactivado. ¿Veis? Ahora me dice Ajustable. desactivado. Yo hago flick hacia Toca 2 arriba veces para cambiar el ajuste. y ahora flick hacia la izquierda para que me confirme. Leer notificaciones No me- siempre. Activado. Es decir, Ajustable. cuando yo hago flick para arriba y para abajo, veces para cambiar en el el idioma sí lo hace, pero por ejemplo, aquí en las notificaciones o en otras opciones en otra que hemos visto antes, no me va a decir seleccionado o no seleccionado, o el tono, por ejemplo, cambiar de tono. No me dice activado o desactivado. Tengo que, para confirmar, hacer un flick hacia la izquierda y hacia la derecha, ya me lo dice. Si en cambio entro Leer notificaciones siempre. con 2 Activado. toques, Desactivado. pues me lo desactiva. Mensajes de aviso. Leer notificaciones siempre. Desactivado. Mensajes De aviso en braille. Activado. Bueno, y Leer entonces yo aquí vuelvo a darle. notificaciones O sea, es decir, Activado. ¿veis? Tenemos 2 maneras de hacerlo en realidad. Dando 2 toques, que lo activa o lo desactiva. En este caso, que solamente te da la opción de activar y desactivar. En el caso, por ejemplo, que veíamos de los idiomas, si entras, veis que te ponen los mismos idiomas. O la otra opción, pero luego hay que salir, o la otra opción es, siempre que nos diga ajustable, sabemos que haciendo flick hacia arriba y hacia abajo, nos cambia el parámetro. Pero ojo, os digo, en estos que son activar y desactivar, no te va a decir cuando tú le das el flick hacia arriba, hacia abajo, activado o desactivado. Eso te lo dice si le das 2 toques. Si tú vas con flick para arriba y para abajo, luego yo os aconsejo hacer un flick hacia la izquierda, hacia la derecha y volver para confirmar que lo habéis cambiado, que está o activado o desactivado. Seguimos. Mensajes de aviso en braille. ¿Veis? Mensajes de aviso en Activado. braille. Pronunciar al escribir en el teclado, pues sí. ¿Veis? Me aparece todo lo que yo tenía. Carácter y alfabeto por palabras. Botón. Perfecto, Ajustable. respuesta fonética, pues Salida sí. braille. Salida Braille, 6 braille. puntos no contraído. Perfecto. Botón. Sonidos. Activado. Sonidos. Tablas de braille. Braille. ¿Veis? Botón. Por Ajustable. omisión. Si yo ahora le hago flick, Deslízate hacia yo arriba tengo o la abajo con española. doble. Francés, Pues me dice la unificado, francesa, ruso, alemán, portugués. Italiano, sistema, por omisión. Por omisión. La de por omisión es la española, que le llama por omisión, pues no sé por qué.
Si en vez de eso queremos entrar, Tablas de braille, dos por toques, omisión. Tablas de braille. pues mirad, me las Encabezamiento. pone aquí todas. Seleccionado. Por omisión. Seleccionado por omisión, que en realidad es la española. Italiano. Portugués, sistema, alemán, ruso, tal. francés, Si hago clic, unificado, veis, pues me las francés, tengo todas. unificado, Aquí podría sistema. tocar sobre una de ellas y me la seleccionaría. Mirad, francés, por ejemplo. Seleccionado. Pues ya está. Ruso. ¿Veis? Seleccionado francés. Pues ruso, quiero español, italiano. Por que omisión. va a decir por omisión. Seleccionado. Pues ya Por está. omisión. Italiano. ¿Que quiero italiano? Sistema. Seleccionado italiano, ¿veis? Por omisión. Por omisión. Pero ahora, Seleccionado. como he entrado Por con dos omisión. toques, tengo que salir. Ajustes de VoiceOver. Botón. Ajustes. Y ya salgo a los Ajustes de ajustes, VoiceOver. a la Encabezamiento. pantalla de los ajustes, con todas las opciones. Es decir, que siempre que nos diga ajustable, lo que os quiero mostrar, tenemos dos opciones. O sea, o entramos dentro y hacemos clic hacia la derecha y damos dos toques en la opción que queramos seleccionar, en la tabla, en el idioma, o activamos y desactivamos una opción, o lo que sea, o vamos con clic para arriba y para abajo, que hace lo mismo, sin dar dos toques y sin entrar, y hace lo mismo. Ok. Botón. Filtro. Campo de búsqueda. ¿Dónde estábamos? Volumen. Bueno, Tablas de braille. tablas braille y volumen, que era la única opción. 80%. Si yo, Botón. mirad, si muevo para Ajustable. abajo, 70%, 60, subo. 80, 90, 100%, 80%. ¿veis? Perfecto. Y estos aquí terminan las configuraciones rápidas. Entonces, para muchas cosas, pues es más cómodo que el rotor. O sea, le damos aquí 4 toques con 2 dedos, ¿veis? Y simplemente moviéndonos y con un flick, pues podemos llegar donde queramos. Y cierto que para cosas, por ejemplo, la entrada en braille en pantalla, que lo usamos yo por lo menos cada 2 minutos, pues claro, me es más cómodo el rotor, porque no tengo. También aquí podemos reordenar, imaginaos, y tener la primera, pero bueno. No sé, a mí me es más cómodo el rotor, pero para otras cosas que utilicemos menos, pues es más cómodo esta opción, que tenerla ahí en el rotor, y entonces así, si la quitamos del rotor, pues como que el rotor se nos hace más pequeñito, no tenemos que girar tanto, no tenemos tantas cosas, y podemos tenerla aquí, las cosas que utilicemos, pero no demasiado, entonces venimos aquí y las activamos, desactivamos o lo que queramos, y no tenemos que andar girando el dedo, la muñeca. Y la última cosa que os quería enseñar, mirad, si nos vamos aquí a la esquina superior izquierda, Ajustes de VoiceOver. veis al principio ajustes de VoiceOver, Botón. ok, filtro, Campo de búsqueda. ¿Esto qué es? Pues para no tener que andar pasando por toda la lista hasta encontrar la última opción, a lo mejor, imaginaos el volumen, que es la última opción, o la tabla braille, que es la última opción, pues aquí buscamos. Campo de Escribimos, búsqueda. por ejemplo, Campo de búsqueda. tabla braille, por ejemplo, ¿vale? Entonces, Buscar. esquina inferior derecha, buscar, 2 toques, Buscar. y entonces yo hago clic hacia la Ajustes de derecha y VoiceOver. Ok. tabla braille, Campo ya de está aquí, búsqueda. ¡pum! Cancelar. ¿Veis? Botón Es la única que me tabla aparece. braille. Entonces, Campo de esta es una búsqueda. manera muy fácil, la tabla braille, que era la penúltima opción, pues imaginaos, en vez de tener que ir hasta la penúltima opción, le doy aquí donde pone filtro, buscar, al campo de edición, escribo lo que quiera, en este caso tabla braille, y ya me lleva directamente. Entonces es una manera muy cómoda y muy fácil para no tener que pasar haciendo flick por toda la lista hasta llegar a la última opción que queremos. Tabla braille. Le damos a cancelar Botón. y ya está. Ajustes de VoiceOver. Bueno, y estas son esta es esta nueva opción esas son las configuraciones rápidas de VoiceOver. Como os digo, un complemento y para alguien puede ser una sustitución al rotor, para quien no sea capaz de hacer el gesto, pues porque tenga problemas de movilidad o simplemente porque no le guste o lo que sea, y un complemento muy útil para quienes usamos normalmente el rotor, diariamente el rotor, para hacer que en el rotor tengamos menos cosas. Y además, porque son complementarias, hay cosas que están en el rotor y que no están aquí. Y cosas, ya no sé si cosas que estén en las configuraciones rápidas y que no estén en el rotor, yo creo que no, pero bueno, alguna podría haber, pero yo creo, por lo que he visto, por lo que me acuerdo, creo que no. Entonces, pues bueno, que es una manera muy sencilla, como veis, y pues que puede ser un buen complemento, porque hay cosas que a lo mejor así el rotor solo dejamos lo indispensable, lo que usamos 1000 veces todos los días, y entonces aquí en las configura, pues palabras, líneas, caracteres y línea braille y entrada braille en pantalla. Y entonces, por ejemplo, pues aquí en las configuraciones rápidas tenemos otras cosas que sí, que las usamos, pero un poquito menos, pues no lo sé. Pues el avance de braille, no sé, el idioma, a mí personalmente, no sé si esto es mío o es general, a mí el rotor lo tengo atenuado y no lo puedo quitar, pero imaginaos, yo que sé, cualquier otra cosa, el volumen, la puntuación, lo que sea, ¿no? Que a lo mejor usamos menos, el reconocimiento de imágenes de pantalla, pues no sé, que a lo mejor lo usamos un poquito menos, pero sí nos interesa poder llegar de una manera rápida, y entonces sí nos interesa tenerlo seleccionado. Y luego ya, pues claramente, tanto en el rotor como en las configuraciones rápidas, lo que no utilicemos en nuestra vida, pues en mi caso, yo que sé, el cursor grande, visible, o no sé, otras cosas que no uso nunca jamás, pues bueno, pues esas directamente las tienes deseleccionadas y ya está, y no las tienes ni en el rotor ni en las configuraciones rápidas. Y bueno, otra cosa, el tema de reordenar que yo os decía,
El rotor funciona exactamente igual, es decir, si nosotros queremos reordenar, por ejemplo, poner pues la función que tenemos la séptima, la queremos poner la tercera. Entonces sí, hay que darle 2 toques, mantener lo que él nos dice, mantener el segundo pulsado y arrastrar, ¿no? Hasta donde queramos. Pero si lo que queremos es únicamente pasar la tercera a la cuarta, o la quinta a la sexta, o la séptima a la sexta, solamente mover de un lugar, pues entonces lo que yo os decía, donde dice reordenar, basta con dar un flick para arriba, basta con darle un flick hacia arriba o hacia abajo, y él nos va a decir subir o bajar, y entonces ya nos va a decir colocado antes de tal, colocado después de tal, de la opción que tengamos antes o después, ¿no? Entonces ya, pues así es una manera más fácil de reordenar. Por tanto, para las acciones del rotor, para el rotor funciona exactamente igual el modo de reordenar que lo que hemos visto para las configuraciones rápidas de VoiceOver. Y bueno, pues esto es todo lo que yo quería comentaros hoy. Como os digo, es una función que a mí me parece muy interesante porque, bueno, pues primero hay gente que no se maneja bien con el rotor porque le cuesta hacer el gesto de la muñeca, por lo que sea, con lo cual para esta gente es muy importante esta función. Y también para los que sí usamos el rotor también es interesante porque permite que aligeremos el rotor, que tengamos el rotor menos cosas y así tengamos que hacer un giro menor de la muñeca y podamos encontrar más rápidamente la acción que buscamos en el rotor, y a la vez otras acciones que sí que utilicemos y por tanto sí que queramos tenerlas a mano rápidamente, pues las podemos meter en las configuraciones rápidas de VoiceOver y así tenemos acceso a ellas rápidamente. Y bueno, recordad por último que si queréis poneros en contacto conmigo, porque hay gente que me ha dicho alguna vez, es que no se encuentra por ningún sitio tu dirección de correo, es que es muy difícil escribirte y tal. Pues bueno, si alguno queréis escribirme, podéis hacerlo a la dirección de correo electrónico María García Garmendia, todo junto y sin espacios, sin comas, sin espacios, sin guiones, sin puntos, sin nada, todo seguido. María García Garmendia @gmail.com o Gmail, como queráis decirlo. Y yo pues os contestaré siempre lo antes que pueda. Mi idea es contestar a la gente el mismo día o el máximo al día siguiente, pero bueno, también dependerá un poco del tiempo que tenga por causas del trabajo y tal, y de lo larga que sea la respuesta. Entonces, pues bueno, si es muy largo a lo mejor puedo tardar un poquito más, pero vamos, la idea es contestar a la mayor brevedad posible. Y pues eso, podéis contarme lo que queráis, sugerencias, comentarios, críticas, también decirme de dónde sois, porque bueno, pues me gusta conocer de dónde es la gente de dónde son mis oyentes, ¿no? Y bueno, pues cualquier cosa que queráis decir será siempre bienvenida. Y esto es todo lo que yo quería contaros hoy. Espero que este episodio os haya resultado útil e interesante y que os apetezca seguir acompañándome en el próximo episodio.